Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a continuar estudiando parte del capítulo 6 del libro o del Evangelio de Juan, donde Jesús está hablando y vamos a referirnos ahora a unas declaraciones que vamos a encontrar en el versículo 39 y versículo 40, o sea, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 39 y 40. Vamos a leer estos dos textos. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda a ninguno de los que él me dio, sino que los resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Quiero referirme a dos aspectos que he leído en estos textos. Las palabras que Jesús le dio a aquella multitud de israelitas que él había alimentado en una forma milagrosa y ahora venían con el propósito de hacerlo rey. La primera declaración que encontramos aquí, que quiero referirme a ella, es esta. La voluntad del Padre, la voluntad del que envió Jesús el Padre, es, dice Jesús, que yo no pierda ninguno de los que Él me dio. Esa es la voluntad del Padre, es que ninguno que viene a Jesús se pierda. Jesús dijo en otro momento, ya hemos hablado de esto y en algún momento volveremos a mencionarlo, Jesús dijo, y todo el que viene a mí, yo no le he hecho afuera. Esta declaración que dice que la voluntad del Padre, o sea, que yo no pierda ninguno de los que el Padre me dio, está señalando que a la iglesia de Dios, a la iglesia cristiana, que Cristo vino a formar cuando redime al ser humano y el pueblo de Israel no aceptó a Cristo, Cristo establece la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, que es fundada por Cristo, recibe a sus miembros y no de una misma manera. Recibe a sus miembros, pero esos miembros que recibe la iglesia cristiana no vienen, no entran a la iglesia cristiana solamente enviados por el Padre. Se entiende que son enviados por el Padre los que escuchan el Evangelio, los que escuchan la enseñanza de Jesús, los que escuchan la voz del Espíritu Santo, la doctrina de la iglesia y vienen y se entregan a Jesús, sino que también a la iglesia vienen otros, dentro de la misma iglesia cristiana, vienen otros que no son traídos por Dios, sino que son puestos por el diablo. De esta manera, en la lucha entre el bien y el mal, dentro de la iglesia que Dios establece, hay una lucha, porque muchos se llaman cristianos, muchos se llaman seguidores de Cristo, hijos de Dios, pero no todos tienen el mismo interés o el mismo deseo. Algunos voluntariamente entran sabiendo que no entran porque se han convertido o se han entregado a Dios, sino por otros fines que tienen. Otros
que ellos mismos se engañan porque creen que vienen por seguir a Dios, pero finalmente no vienen por el deseo de seguir a Dios, sino que en la lucha entre bien y mal se colocan del parte de Satanás. Y así hay confusión, porque la iglesia predica el Evangelio para el mundo entero. Pero las personas que vienen del mundo a la iglesia se encuentran que dentro de la iglesia hay personas que son hijos de Dios de verdad, pero hay personas que no lo son. Y hay personas que no buscan el interés de las cosas de Dios, sino más bien de las cosas de este mundo. La declaración esta que yo estoy haciendo de que habría trigo y cizaña está en armonía con la parábola que Jesús dio, que el hombre que tenía la tierra con sus trabajadores sembró el trigo y por la noche un enemigo de ese hombre que está representando a Cristo, a Dios, un enemigo que está representando al diablo y sus trabajadores o los que vienen dentro de la iglesia, no porque se entregan a Dios, sino por seguir los propios intereses del maligno. Dentro de la iglesia hay personas que son hijos de Dios fieles y hay personas que el diablo pone y que sirven para obstáculos dentro de la iglesia. Por eso dice Jesús, el que el Padre me envió. También hay una aclaración que debo hacer con respecto a esto que estoy diciendo. Esta declaración que Jesús da, que todo el que el Padre le dio no se pierda, no significa que quien entra a la iglesia por el deseo de entrar a la iglesia, de entregar su vida a Dios, de obedecer a Dios, está obligado a seguir los caminos de Dios. Porque a la iglesia cristiana se entra mediante el bautismo. Se entra también por los méritos de Cristo, aceptando lo que Cristo hizo por nosotros cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que significa bautizarse en el nombre de Cristo también, porque Cristo es Dios que vino a la tierra y al seguir a Cristo, estamos siguiendo a Dios en una forma completamente. Porque a lo largo de toda la lucha del cristianismo, de todo el tiempo del cristianismo, se ve que personas que un tiempo fueron fieles, después abandonan la iglesia. Un ejemplo de esto es Demas, que Pablo escribió que Demas lo había desamparado, lo había dejado y se había ido amando más al mundo. Y siempre ha sido así a lo largo de toda la historia del cristianismo. La iglesia entra muchas personas, pero no permanecen todo el tiempo, sino que entran y están por un tiempo y después se separan de la iglesia. Hay aquí, con respecto a esto que estoy señalando, una declaración que está en el versículo 40 con respecto a este mismo aspecto. Dice, porque es la voluntad de mi Padre que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es la voluntad de Dios que quiere que todo el que ve a Cristo, que se entrega a Cristo, oye de Cristo, ve lo que Cristo hace en su vida, en la vida de los demás y se entrega a Cristo, que tenga vida eterna, que no se separe, que tenga vida eterna, que sea y se mantenga fiel a Dios. Esa es también la voluntad de Cristo. Pero repito, es la voluntad del Padre, es la voluntad de Cristo, es el deseo del Espíritu Santo que es el que nos enseña todas las cosas para seguir a Dios, pero finalmente como los seres humanos tenemos
libre albedrío, la facultad de elección, somos nosotros los que finalmente hacemos la elección de seguir a Dios o dejar los caminos de Dios. Hay una declaración que quiero leer, quiero compartir con ustedes en este momento. Está en el Salmo 34, el versículo 22. Y dice aquí en el Salmo 34, versículo 22, el Señor redime a sus siervos. O sea, Dios redime. Esa redención se alcanzó en la cruz. Dios redime a sus siervos. Ninguno de los que confían en Él será condenado. Para esto fue que Cristo vino. Ninguno, ni siquiera uno de los que confiamos en Dios, de los que confían en Dios será condenado, sino que seremos victoriosos por la voluntad de Dios. Seremos victoriosos. Hay una declaración que está escrita en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 1. Este texto dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es la enseñanza de la palabra de Dios. Ninguna persona que acepta a Jesús, que acepta a Dios y anda de acuerdo a las enseñanzas de Dios, ninguna persona así será condenada, sino que la persona que acepta a Jesús y no anda de acuerdo con los deseos carnales, ni de acuerdo con la voluntad carnal, sino de acuerdo con la dirección del Espíritu Santo, va a ser condenada. Si no, serán hijos de Dios que seguiremos a Dios para siempre. Hay otra declaración en Juan capítulo 5 y versículo 24. Esta declaración dice, os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, Cristo hablando, el que oye la palabra de Dios y cree en el Padre que envió a Cristo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Cuando una persona oye la palabra de Dios, oye la palabra de Dios no significa solo que escuchó de entender lo que se dijo, sino que obedece a Dios. Esta palabra, ninguna persona que oye a Dios, oye la palabra de Dios, significa que la escucha y que la obedece. Porque hay muchos que escuchan la palabra de Dios, pero no la obedecen, no la siguen. Jesús enseñó también esto en otra parábola que en otro momento estudiaremos acerca de esto. Pero el que oye y obedece porque hace caso, no será condenado porque tiene vida eterna. No será condenado. Pasó de muerte a vida. No significa que no va a morir, sino que va a vivir eternamente, porque morimos por causa del pecado. Pero de esa muerte Jesús nos levanta, porque Él murió por nosotros y en su victoria está también
nuestra victoria. Y con respecto a esto que yo estoy señalando ahora, lo que significa oír la palabra de Dios y creer en el Padre que envió a Cristo y creer en Cristo como el Salvador, hay otra declaración en la Biblia que quiero compartir. Esta declaración está en Juan o en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 14. Esta declaración dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, así que los que seguimos a Dios sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano aún está muerto. ¿Cómo entonces nosotros podemos saber que hemos pasado de muerte a vida? En los textos que he leído en Salmo, en Romanos, en Juan y en Primera de Juan, nos enseña que si nosotros escuchamos el Evangelio, creemos en el Dios, el Padre que envió a su Hijo, creemos en Cristo que murió por nosotros, creemos en el Espíritu Santo que nos enseña cómo Dios nos ama, que dio a su Hijo y cómo el Hijo nos ama, que se entregó él mismo para salvarnos. Entonces nosotros, cuando hacemos esto, pasamos de muerte a vida. Pero ¿cómo sabemos ahora que permanecemos en la vida y que tendremos la vida eterna? ¿Cuál es la forma de saberlo? En este texto de Primera de Juan hemos visto que eso se sabe cuando nosotros sabemos que amamos a nuestros hermanos. Y si ahora nos analizamos lo que hasta aquí hemos dicho, Cristo, el pan del cielo que vino para darnos la vida, que dice que debemos comer su carne y beber su sangre, lo explicaremos en su momento en otro tema, pero significa aceptarlo como Salvador. Entonces nosotros comenzamos en nuestra vida a vivir en obediencia a Dios, y eso es lo que Dios quiere. Obediencia a Dios se vive cuando uno guarda la ley de Dios, esa ley eterna de Dios que tiene 10 mandamientos. 4 de esos mandamientos dice: ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu ánimo, con toda tu voluntad. Y tiene 6 mandamientos que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu hermano. Cuando amamos a Dios, cuando amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, entonces nosotros en realidad hemos sido enviados por el Padre, hemos sido redimidos por el Hijo, hemos sido instruidos por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos sella y hace que nuestra vida esté en armonía con Dios. Entonces amamos a nuestros hermanos. No es posible que en la iglesia de Dios, donde estamos los hijos de Dios, no es posible que un hijo de Dios no ame a su hermano. Cuando dentro de la iglesia de Dios hay pleitos, hay contiendas,
hay luchas, cuando hay hermanos que no se toleran el uno al otro, que no puede ver el otro hermano, no se llevan bien, no se aman. Ninguno de los que hace esto está en el camino de la vida. Puede decir que ama a Dios, pero fallan al no amar a sus hermanos. Entonces no están cumpliendo con la ley de Dios. Y el que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, es culpable y no se va a salvar, no pasará de muerte a vida. En este tema que he compartido con ustedes, vemos la importancia de la observancia de guardar, de respetar la ley de Dios. Primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Cuando hacemos esto, hemos pasado de muerte a vida. Hasta aquí llegamos con este tema. En el próximo tema vamos a hablar ahora de lo que vamos a recibir y cómo tenemos la garantía de nuestro triunfo final. Te pido que compartas este tema con otras personas y nos volvemos a encontrar en la próxima grabación.